días, hermanos. Qué privilegio nuevamente estar en la casa del Señor. Estamos listos para tener un momento de comunión y qué bueno verles nuevamente un domingo más para darle gracias a nuestro Dios. Pero antes de iniciar, ¿les parece si encomendamos todo este tiempo en las manos del Señor y que lo que el Señor tenga que decirnos hoy sea especial? Lo que nosotros venimos es a buscar del Señor. Entonces, vamos a preparar nuestro corazón y vamos a orar. Así sentados todos vamos a cerrar nuestros ojos. Y usted en casa, hermano, yo le invito también a que participe de este momento de oración. Mi buen Dios, muy amable, gracias, Señor, porque nuevamente hemos abierto nuestros ojos, hemos visto la luz de un nuevo día. Ha sido tan bondadoso con nosotros, tan misericordioso con nosotros. Sus promesas se mantienen fiel hasta el día de hoy. Gracias porque hemos experimentado cada una de ellas, hemos desayunado, hemos tenido paz en la mesa. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo que nos guía, y aún en medio de las tribulaciones, cuando voy en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu Espíritu Santo está conmigo. Gracias te damos, Padre, en tu nombre oramos, y que este día domingo, día de victoria, sea para cada uno de nosotros de mucha bendición. Háblanos a través de tu palabra, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Yo le invito a que vaya a sus himnarios al himno número 319. Himno número 319, y al inicio les decía que bueno verles porque podemos tener un poquito de un tiempo de comunión, y justo es el himno que vamos a cantar hoy. Un himno muy conocido, dice: Dulce Comunión. Vamos a cantar todos juntos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ay, quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará en los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Y realmente esta es la verdadera libertad. El que ha conocido a Jesús es verdaderamente libre. Y yo, antes de iniciar una lectura bíblica,
eh, quiero que hagamos un ejercicio rápidamente, hermanos. Pensemos acá. Vamos a tener después de la lectura bíblica una oración de gratitud. Entonces piense en algo por el cual le va a dar gracias al Señor. Hay muchos motivos, pero va a pensar en uno específicamente. Y ustedes también, allá en su casa, voy a pedirles que como familia, si está solo, que piense un motivo por el cual darle gracias a nuestro Dios. Después de la lectura bíblica tenemos una oración de gratitud. Los que estamos acá, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 29. Versículos 1 hasta el 12. Jeremías capítulo 29, versículos del 1 al 12. ¿Está listo, hermanos? Vamos entonces a leer. Usted me ayuda con su vista. Vamos a entender lo que hoy la palabra del Señor nos quiere decir. Nuevamente repito, Jeremías capítulo 29, versículos del 1 al versículo 12. Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén hasta Babilonia. Después de que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me quedo con esta promesa de parte del Señor hacia cada uno de nosotros. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Le parece entonces si ahorita con lo que pensamos, con ese motivo de gratitud, vamos a orar a nuestro Dios? Porque el Señor nos dice que nos va a oír. Él es un Dios vivo. Así es que vamos a orar. Y usted en casa, mi hermano, con lo que tenga pensado dar gracias al Señor, yo quiero que nos unamos todos juntos para darle gloria y honra a través de nuestra gratitud, de esta oración de gratitud, al único que se lo merece, a nuestro Dios.
Muy agradecidos estamos hoy, 29 de noviembre, Señor Jesús, por un día más de vida. Y nos hemos unido como tu pueblo para elevar esta oración de gratitud, como una ofrenda de gratitud que hoy traemos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque estamos tan agradecidos por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Cada uno de mis hermanos acá presentes y los que están allá desde su casa han pensado en algo por el cual darte gracias. En lo particular, yo te doy gracias, Señor Jesús, por mi familia, por mi esposa y por mi hijo. Gracias por la familia que me has regalado, Señor Jesús, porque nos has mantenido con salud. Y cada uno de mis hermanos hoy te ha dado gracias, Señor, por algún motivo. Hay muchos motivos por los cuales darte gracias, pero hoy hemos escogido uno de ellos, especialmente uno de ellos. Gracias te damos, Señor, y que lo que tengamos en este momento, la meditación de tu palabra, tu voz sea tan audible para nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. En tu nombre lo hemos hecho. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermano. Así es que estamos listos. Nuestro corazón está preparado también. Y yo le invito a que prepare su Biblia. El tema para hoy, en esta mañana, es bendición a los arrepentidos. Bendición a los arrepentidos. Así es que dejo a nuestro maestro en esta mañana de escuela dominical. Buenos días, hermanos, qué bendición es poder estar nuevamente en la casa del Señor. Qué privilegio es que podamos congregarnos y también podamos unirnos a través de esta transmisión. Como dijo Jonathan, el tema de hoy es bendición a los arrepentidos. Antes de esto, quisiera pedirles que pensáramos en algo. Estamos llegando al final del estudio de los profetas menores, no todos, pero sí al final del estudio de varios profetas menores. Desde el inicio del año, ustedes se dieron cuenta que empezamos a ver el tema de, el libro de Esdras, Nehemías, Esther, que tienen mucho que ver con los profetas menores. Ya vimos Abdías, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, y hoy vamos a terminar con el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Ya habíamos visto parte de Malaquías el domingo pasado. ¿Se acuerdan de qué hablábamos el domingo pasado en la escuela dominical? ¿Alguien? Los que estuvieron aquí hoy creo que no estuvieron en transmisión. ¿Cuál fue el tema? A ver si alguien se recuerda ahí. ¿Alguien lo apuntó? ¿No? Hablaba de pecado y apostasía. Pecado y apostasía fue el tema del domingo pasado. Los profetas siempre utilizaron figuras para trasladar su mensaje, y hoy quisiera que viéramos y le pusiéramos mucha atención a la figura de un tesoro especial. Quisiera saber, rápido, así, porque el tiempo es muy corto para abordar, pero sí quisiera que participaran hoy. Alguien que me diga algún tesoro especial, por supuesto que sea material. Mi tesoro es mi familia, ¿verdad? Pero un tesoro material, un tesoro especial para ustedes. A ver, Kelly, ¿algún tesoro? ¿Tu moto? Muy bien. Entiendo que si tu moto es especial, ¿la cuidas o no la cuidas? Definitivamente. Pues uno de los tesoros que yo tengo, pareciera ser muy pequeño, pero sí lo cuido mucho, es mi anillo de matrimonio, ¿verdad? Que sí, tanto lo cuido que casi ni lo uso porque pienso que lo voy a perder con lo despistado que soy. Entonces lo tengo muy bien guardado, muy bien protegido, es mi tesoro, ¿verdad? Un tesoro especial es aquel al que uno le da el sumo cuidado con tal de que permanezca durante mucho tiempo. Hermana pastora, yo sé que tiene muchos tesoros ahí materiales, más con lo que hemos visto de mi abuelita, ¿verdad? ¿Algún tesoro especial?
las joyas, ¿verdad? Heredadas de mi abuela, ¿verdad? Creo que son tesoros especiales. Y hoy quisiera que tuviéramos en cuenta esa figura, cómo Dios se refiere al pueblo como un tesoro especial, sin embargo se aplica para nosotros hoy porque somos un tesoro especial. El tema de hoy, bendición a los arrepentidos, y vamos a ver Malaquías capítulo número 2, y vamos a terminar de ver Malaquías, es decir, vamos a irnos hasta el versículo 6 del capítulo 4. ¿Qué es lo que quisiera que viéramos hoy? La verdad central de este estudio, que el arrepentimiento, como bien lo dice nuestro tema, es un elemento clave, escúchelo bien mi querido hermano que está acá y el que está viendo esta transmisión, el arrepentimiento es un elemento clave para recibir el perdón de Dios. Creo que esto lo deberíamos memorizar, ¿verdad? El arrepentimiento es un elemento clave para recibir el perdón de Dios, la restauración y las bendiciones también de Dios, que solo pueden recibir los que son hijos de Dios. A la vez, el que se arrepiente de sus pecados, pues muestra una diferencia definitiva o abismal entre lo que es ser justo y lo que es ser pecador, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Eso también va a reflejar el arrepentimiento. El que es justo y el que no es justo, y el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. El arrepentimiento genera estas diferencias. El versículo clave para esta mañana es Malaquías capítulo número 3, versículos 17 al 18. Por aquí creo que está cambiado, creo que no se cambió aquí, pero el versículo clave de esta mañana es Malaquías 3, 17 al 18. Y si quieren lo leemos, los que estamos acá y los que estamos en casa también. Dice, y es lo que yo les hablaba: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay un antecedente a estas palabras que es el arrepentimiento. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando se da a Malaquías, ¿sí? Cuando se escribe la profecía de Malaquías, ya regresó de ese exilio de 70 años que precisamente lo leímos ahorita en Jeremías. Esta carta de Jeremías es cuando recién el pueblo de Israel está siendo trasladado a Babilonia por la conquista de Nabucodonosor. Luego, cuando cae el imperio de Babilonia por los sirios, ¿verdad? Por los persas, entonces aparece este señor que se llama Ciro, que fue incluso nombrado como siervo de Dios, ¿sí? Porque tenía una especial función que era retornar a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Y entonces ya se cumplieron los 70 años, empiezan los grupos, ¿se acuerdan? Desde Zorobabel, y entonces ahí aparece el libro de Esdras, Nehemías, hay una vista de los que quedan en Babilonia, que es a través de Esther. Veamos, los que están acá y los que están allá pueden ver. Pasa todo, pues las conquistas, ¿sí? No sé si me voy a salir del cuadro, ¿me avisabas, Julia? ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Puedo moverme acá? Muy bien. Pasa todo las conquistas, empiezan los jueces, luego los reyes. Vean, al terminar el periodo de los reyes es cuando empieza esa deportación a Babilonia. Sí, vean, aquí empiezan a hacer las profecías, gran parte de lo que hemos visto. Entonces aparecen las crónicas que son paralelas a los reyes, porque son las crónicas de estos reyes. Entonces aparecen estas profecías de Daniel, Ezequiel, cuando están por llevarse al pueblo. Empiezan acá los profetas a decirles, bueno, los van a llevar cautivos si no se arrepienten van a sufrir, y ahí están los profetas menores en ese espacio de tiempo diciendo que si no hay arrepentimiento, pues van a tener consecuencias graves. Y de hecho, el pueblo de Israel, como lo hemos visto en todo este año, no se arrepintió,
siguió sus malos caminos. Y entonces son llevados al exilio. Aquí está, empiezan a regresar del exilio. Hay profecías como la de que vimos de Zacarías, ¿verdad? Junto con Habacuc, es Amós, que empiezan Zacarías y Ageo, que empiezan a darle ánimo a la gente para que reconstruya el templo y los muros. ¿Se acuerdan que eso lo estuvimos viendo hace algunos domingos, que les daban ánimo para que construyeran el templo y los muros? Muy bien, terminan el templo y los muros, se asienta ya la ciudad, empieza a florecer otra vez Israel, pero ¿qué pasa? Vuelven a sus malos caminos, ¿sí? Y entonces aparece la última profecía para el pueblo de Israel, ya instalado nuevamente en Israel, dentro de su territorio, que es Malaquías. Y si ustedes se dan cuenta, todos los profetas menores hacen alusiones a esa venida del Mesías, a ese Salvador, pero no solamente al Salvador llamado Jesús, sino que también hacen alusiones a la segunda venida del Señor. Y hoy vamos a ver un poquito de eso rapidito, porque todo lo que hemos visto es una antesala a lo que vamos a ver como profecía en el Apocalipsis, que lo vamos a empezar a ver el siguiente domingo. Bien interesante. Entonces, esto hay que tenerlo claro para entender todo el contexto de los profetas menores, los profetas mayores, incluso el libro de Esdras, Nehemías, Esther, incluso las crónicas de los reyes, que parte de las crónicas de los reyes es cuando empiezan a ser llevados hacia Babilonia. Entonces, ¿qué pasa en este preciso momento? Después del retorno del exilio de Israel, ¿verdad? Israel vivió como una comunidad restaurada en su propia tierra. Lamentablemente, en lugar de aprender de esos errores cometidos 70 años atrás y reiniciar nuevamente esa adoración y el culto y el servicio a Dios como sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, nuevamente el pueblo de Israel se convierte en un pueblo inmoral e indiferente a la instrucción de Dios. Dos cuestiones rápidas, precisas. Dice, la primera, fue una época de esperanzas y promesas postergadas. ¿Recuerdan que los profetas menores, los que vemos aquí, Abdías, Joel, Nahum, Sofonías, bueno, los que vemos aquí, Joel, Abdías, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, profetizan sobre la venida de un Mesías, de un restaurador, de un libertador? Y entonces el pueblo de Israel aún está a la espera de esas promesas. Por ejemplo, Malaquías había predicho que el Señor retornaría a su templo en gloria. Eso lo vemos en Ezequiel 43 del 2 al 4. También Ageo 1:8 hace la referencia. Aunque en este momento de la historia donde se desarrolla Malaquías, el templo había sido edificado ya hacía más de 50 años. Han pasado 50 años desde que terminaron de restaurar el templo, desde el retorno del exilio, y ya pasaron 50 años y la gente está tratando de ver que se cumpla esa profecía donde el Mesías va a regresar y retornaría a su templo como se había dicho, ¿verdad? Entonces los profetas habían predicho que el Señor bendeciría la tierra con prosperidad. Esto lo podemos ver en Ageo capítulo 2 versículos 6 al 9. Pero en este momento de la historia el pueblo se encontraba víctima aún de la pobreza. Y entonces estaban tan desesperados que se habían incluso visto forzados a vender a sus hijos como esclavos. Y eso lo podemos ver paralelamente, como les digo, en Nehemías, capítulo 5, versículo 5. ¿Verdad? Dicho en otra forma, había desempleo agudo. Y eso lo podemos ver también en Zacarías 8:10. O sea que la situación no pintaba como ellos creían que iba a pintar al retorno del exilio, en términos sociales. ¿Sí? Es decir, era una sociedad que estaba floreciendo, digamos. ¿Cuánto tenemos nosotros como Guatemala? ¿Cuántos años cumplimos de independencia nosotros? A ver, recuérdenme. 199, porque vamos
199, porque vamos para el bicentenario, ¿verdad? Entonces, imagínense, tenían más o menos de haber retomado la ciudad como 50 años, era básicamente joven la sociedad. Entonces había desempleo, había pobreza. También fue una época cuando la injusticia y la opresión imperaba en todas partes. Los israelitas, algunos israelitas pues sin principios, sin escrúpulos, explotaban mucho a sus campesinos, de modo que se enfrentaban juicios legales en términos de tierra si se atrasaban en los pagos de su servicio, imagínense. Eso lo podemos ver en Nehemías 5 del 1 al 4. Los ricos de ese entonces explotaban especialmente a los más necesitados, tales como los obreros, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Eso lo pueden ver en Malaquías capítulo 3, versículo 5. La sociedad tenía muchos problemas. Yo no sé si ustedes ven un símil, ¿verdad? Un parecido con nuestra sociedad, donde pareciera ser que nosotros estamos como sociedad pues protestando porque muchos quieren apoderarse de todo, ¿verdad? O, no, al contrario, pocos quieren apoderarse de todo y los muchos pues todavía están en condiciones precarias. Eso es lo que se protesta en estos momentos en nuestra Guatemala, ¿sí o no? No sé si ven ustedes las noticias, ayer incluso aún con conflictos ahí en las calles, ¿verdad? Porque la gente tiene esa percepción de que pocos se están enriqueciendo a costas de los pobres. Y eso es lo que pasaba también en este momento en Israel. ¿Cuál es el propósito entonces del libro de Malaquías? Malaquías escribe para llamar al pueblo al arrepentimiento y a la sinceridad en la expresión de la vida religiosa. Y vamos a hablar de vida religiosa como esas prácticas que el pueblo de Israel estableció desde el Pentateuco, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían prácticas establecidas en el Pentateuco a la luz de la ley, ¿sí? Y entonces las seguían practicando. Sin embargo, Malaquías hace un llamado al arrepentimiento especialmente, pero también a hacer esas prácticas de modo sincero, no de forma mecánica. Entonces, según el tema bendición a los arrepentidos, vamos a ver en primer lugar del versículo, el capítulo 3, versículos 16 al 18. Pero quisiera hacer énfasis en algo. Capítulo 3, versículos 14 al 15. En lo que a Dios se refiere, la adoración del pueblo de Israel en este momento era una adoración vana y vacía, pero el problema en realidad no era Dios como ellos decían. Vean lo que dice el 14 y el 15 del capítulo 3. Leamos desde el 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Es como una respuesta sarcástica de parte del pueblo de Israel. ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, dice Jehová, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Se dan cuenta de la posición que tiene el pueblo de Israel en este momento? Están diciendo, bueno, ¿de qué me sirve a mí venir a servir a Dios, respetar a Dios? Y ¿se acuerdan de lo que hablamos hace un par de domingos sobre afligidos? Andemos afligidos, es decir, ayunando. ¿De qué nos sirve a nosotros ayunar? Si vemos que los ricos siguen siendo bendecidos y los pobres no tienen nada. Si vemos que el que hace mal, el impío, prospera. Y entonces, ¿para qué estoy adorando a Dios si veo que Dios no es justo? Eso es lo que se entiende con esta frase. Es la posición en este momento de una sociedad que está surgiendo, que es la sociedad del pueblo de Israel. Y entonces, el énfasis acá es que no dependía de Dios. Es decir, ellos creían que el problema era Dios, pero hoy vamos a ver que el problema nunca es Dios, ¿sí?
Es como algunas personas que dicen que las iglesias son frías, ¿sí? Cuando en realidad, ¿quién es el frío? ¿Verdad? Los que dicen que la iglesia es fría, ¿verdad? Yo no sé si han oído ese comentario. Yo una vez lo escuché de alguien. Yo ya no voy porque ahí son fríos, ¿verdad? Yo no sé a qué se refería con eso de ser frío, ¿verdad? Pues yo me toqué y no, es calientito, así, bien calientito. No sé a qué se refería, pero una persona dijo, yo ya no voy porque ahí son fríos. Bueno, pero vean, es lo mismo que está pasando en la sociedad. Le están echando la culpa a Dios sin darse cuenta de la realidad, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, con estas personas convendría ver dónde está el frío, ¿verdad? En este caso, el problema era la gente, no era Dios en el pueblo de Israel. Algunos dicen que la iglesia es fría cuando en realidad ellos son los fríos, y es lo que está pasando en la iglesia. Toda la religión externa no es buena, y cuando hablo de religión hablo de prácticas. Toda la religión externa no es buena. Por eso decía yo también en un estudio anterior, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos en la iglesia? ¿Sí? ¿Será que es una mecanización que ha llegado a nuestra vida? Que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque el pueblo de Israel cayó en una práctica mecanizada. Bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No sé por qué hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Y por eso iban a preguntarle a Zacarías, le decían, ¿será que seguimos haciendo esto? ¿Seguimos ayunando? La verdad no sé por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Ahí está, lo seguimos haciendo. Y cae en una religión, es decir, en una práctica sin sentido. Entonces la religión externa no es buena. Lo que tiene valor es la condición del corazón y la relación con Cristo, con Jesucristo, nuestro Señor. Así que en el versículo 17 vamos a ver que el pueblo se ha quejado de que no hay justicia en el mundo. Yo no sé si, por eso, cómo nos parecemos como sociedades, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Porque los malos prosperan y los buenos sufren, según ellos. Y por eso esa era su excusa para estar en contra de Dios. Así que la parte número 1 de esta mañana es bendiciones para los que temen a Jehová. Y leamos del 16 al 18. Primera parte, bendiciones para los que temen a Jehová. Dice el 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Aunque en la época de Malaquías había este marcado escepticismo, esta frialdad, como habíamos dicho, e incluso ese cinismo de echarle la culpa a Dios, siempre habían algunos que verdaderamente temían al Señor. Siempre existió ese remanente, como hemos visto durante toda la historia del pueblo de Israel, de esos pocos que sí creían en el Señor. Es lo que vemos acá en el 16 al 18, es una respuesta totalmente diferente a la demanda que hacían otros en los versículos del 7 al 9 de este mismo capítulo. El primer grupo había negado la validez de esas promesas de parte de Dios con esas palabras duras hacia Dios. Ahora vemos en esta parte a un segundo grupo hablando, no en contra de Dios, sino hablando cada uno a su compañero, y sus palabras reflejaban una obediencia al Señor. Yo no sé si ustedes ven esto. Aquí pareciera ser una iglesia, ¿sí? Porque dice que hablaban palabras a su hermano. Una
comunión, una coinonía, ¿sí? Y se ponían de acuerdo. Miren, acá, miren, ellos no hablaban contra Dios, ellos le compartían a su hermano, le decían, ¿verdad que nosotros sí tememos al Señor? ¿Verdad que es bueno temer? Hay que esperar, hay que temer, sí. Y entonces había un pequeño grupo que se ponía de acuerdo, que los unía ese espíritu, como nos une hoy, el estar acá y el estar conectados, ¿sí? Pareciera lo parecido a una iglesia. Y entonces aquí aparece la palabra tesoro especial, ¿sí? Al pueblo de Dios se le llama a este pueblo pequeño como un tesoro especial. A estos que verdaderamente temían al Señor se les llama como un tesoro especial. Y ya dijimos cómo se le trata a un tesoro especial. Jehová dice, a estos que de verdad creen en mí, los voy a tratar como un tesoro especial. ¿Cómo tratamos a nuestros tesoros especiales? Los cuidamos, los guardamos. De repente estamos al tanto de que siga estando ahí, ¿verdad? Ese tesoro, como le digo yo, mi anillo lo tengo en una cajita especial y de vez en cuando tengo que ir a ver que esté ahí, ¿verdad? No sé qué, ¿verdad? Porque estoy al tanto de mi tesoro especial. Y esto es lo que decía Dios de estas personas. Una joya, ¿verdad? Este tesoro está hecha de materia, digámosle materia bruta, que se expone al tiempo, al calor, a la presión para convertirla en una piedra preciosa. Porque la joya que yo tengo fue antes labrada por un artesano, ¿sí? Ese anillo que yo tengo no era un anillo cuando lo sacaron de la tierra, ¿verdad? Donde sacaron ese oro, sino que tuvo que ser pasada por el fuego, moldeada, tiene incrustado unas pequeñas piedrecitas, tuvo un proceso. Y así es como Dios está trabajando en nosotros, nos moldea a cada momento. Las últimas palabras de Malaquías se dirigen a esta minoría entre la comunidad judía. Los que temían al Señor serán protegidos cuando el Espíritu purifique a su pueblo. Número 2, el fin de los impíos. Pero Jehová no se queda ahí, dice, bueno, está bien. Yo sé que aquí está pasando algo malo, pero tranquilos, hay un fin para los impíos. Eso lo vamos a ver en Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí le decimos a la estopa guaipe, ¿verdad? Y yo creo que es un similar. Aquel día vendrá, los abrazará. Ha dicho, o sea, no es de abrazar, sino que los va a quemar, ¿verdad? Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los primeros 3 versículos continúan este pensamiento de los versículos finales del capítulo número 3, con la explicación de que el castigo sobre los malvados se hará y también habrá una liberación para los piadosos por parte de Dios. Entonces, acá lo que nos dice es que los buenos no tenemos que temer el día del Señor. ¿Por qué? Porque para los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, pues habrá salvación, ¿sí? Y prepárese porque vamos a ver Apocalipsis a partir del siguiente domingo. Y cuando usted lo vea, se va a sentir honrado de lo que va a pasar con los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero el castigo para los malos será muy duro. En el versículo 2 el profeta pasa, ¿verdad?, de ese calor agotador del horno a los suaves rayos del sol matinal. Él promete que para quienes temen al Señor, que dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación para los que temen al Señor. Pero ese día las personas malas van a ser consumidas en fuego. La Biblia indica en términos muy claros el horrendo fin que aguarda a aquellos a quienes se ponen en contra del Señor y rechazan su oferta
de salvación y el perdón a cambio de arrepentimiento y de fe. Y vamos a terminar con la tercera parte, número 3, que es una exhortación y una promesa. Y leamos los últimos versículos. Del 4 al 6 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés. Vean, es que esto tendríamos que hacer otro estudio para observar todo esto que dice Malaquías en este momento, ¿verdad? Esta acusación de Malaquías sobre el pueblo era que se habían apartado de las ordenanzas de Dios. Por eso habla de la ley, ¿sí? Habla de la ley, porque estas leyes que Moisés recibió en el monte de Horeb son el cimiento de la vida civil, de esa sociedad sana que le da esos estatutos morales y ceremoniales para la nación. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio capítulo 4. Entonces, pregunto, ¿nosotros deberíamos obedecer aún estas leyes del Antiguo Testamento? ¿Qué creen ustedes? ¿Deberíamos nosotros tener a la vista y practicar estas leyes? Porque algunos dicen, bueno, ahora estamos bajo la gracia. Sí, o sea, no estamos bajo el cumplimiento de la ley. Pero ¿es bueno practicar estas leyes, creen ustedes? Porque estas leyes fueron puestas para el cimiento de una vida civil, para el comportamiento entre personas, ¿sí? Y Jesús mismo resumía la ley en, bueno, amarás al Señor tu Dios. Pero el segundo también es importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se va el cumplimiento de todo principio de convivencia civil, ¿sí? Respetar, amar al prójimo. Si nos amáramos, no hubieran asesinatos, no hubiera violencia, si no hubieran diferencias. Pues si nos amáramos, las malas personas no quisieran acaparar todo para ellas, ¿sí? Entonces, son buenas, siguen siendo buenas y siguen estando vigentes si queremos ser una sociedad civil sana, ¿sí? Sin embargo, podrían, a pesar de todo, evitar el temido juicio del día de Jehová si, vean aquí lo que dice, arrepentidos y convertidos se dedicaban a obedecer la ley en su letra y espíritu. Es decir, vean, aquí desde ya se empieza a clarificar algo. El pueblo no iba a ser justificado por la ley, eso está claro, ¿sí? Jehová les decía, miren, ahí está la ley y ustedes no la han cumplido. Pero oigan, esto no se justifica. Lo primero que tienen que hacer que es arrepentirse y convertirse. Si se arrepienten y se convierten, van a ver lo fácil que es ahora interpretar y cumplir la ley. No sé si lo ven. Primero es arrepentirse de los pecados, convertirse de esa maldad, ¿sí? Saber que tenemos necesidad de Dios. Y después vayan a la ley y van a ver que esa ley tiene una lógica, que les va a ser más fácil cumplirla ahora que se arrepientan de sus males. En el versículo 5 hay dos testigos que aparecerán en la segunda venida. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, por eso les digo que Apocalipsis va a estar bien interesante. Y uno de esos testigos será Elías, ¿sí? Elías. Acá habla desde ya Malaquías de la ley de Moisés y también habla de quién, Elías. ¿Se acuerdan dónde aparecen ellos juntos? ¿Recuerdan dónde aparecen Moisés y Elías juntos? A ver, pregunta de examen. ¿Dónde aparecen juntos? Vean, Malaquías los está mencionando. Primero Moisés y luego Elías. ¿Dónde aparecen ellos juntos después de esto? ¿Se acuerdan? Perfecto. La transfiguración. ¿Quién aparece junto a Jesús? Moisés, que hace alusión a la ley. ¿Y quién?
Elías, interesante. Miren, de aquí puede salir otro estudio. ¿Sí? Pues digo, son detalles que si ustedes quieren ir a ver, vayan. Pero lo que el pueblo interpretaba también es que cuando apareció Juan el Bautista, todos pensaron que era Elías. Pero Juan en realidad no era Elías en ningún sentido de la palabra. Y dice que él podría haber sido, el mismo Juan lo dice, pero no lo era. Si Cristo hubiera establecido, oigan bien, su reino, entonces, o sea, si Jesús cuando vino la primera vez hubiera establecido su reino terrenal, entonces posiblemente Juan sí hubiera sido Elías. Pero en este momento Jesús no estableció su reino, Jesús volvió. Y entonces aquí hace alusión a la segunda venida. Es decir, va a aparecer un testigo como Elías para la segunda venida. Son detalles interesantes, pero sigamos. Que Moisés y Elías aparezcan juntos en los versículos finales de este libro profético, y que es el último, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, difícilmente va a ser por accidente. La siguiente vez que aparecieron, como vimos, fue en el monte de la transfiguración, y eso lo vemos en Lucas 9. 6, y con esto terminamos, hará volver el corazón como una respuesta a la reacción. Esto de hará volver el corazón es la frase clave. Esto es como una respuesta a la reacción de incredulidad de parte de los líderes judíos a la primera venida de Cristo. Dios dará una última llamada al arrepentimiento antes del juicio final y recompensará a los que regresan a sus caminos. Entonces, con este mensaje de la esperanza de unidad y de salvación, Malaquías concluye el Antiguo Testamento como otros profetas, como Abdías, por ejemplo, que ve desde lejos la primera venida, es decir, ellos sí hablan de una primera venida de Cristo y la salvación que aguarda a los que creen en Él, pero también hace referencia a la segunda venida de Cristo con el juicio final de los impíos y la salvación de los que temen a su nombre. Bendición a los arrepentidos del tema de hoy. Arrepentimiento, el primer paso. El pueblo de Israel era bueno cumpliendo sus prácticas, ¿sí? Vean, y como les digo, esto es muy duro, hermano, pero creo que debemos decirlo. De repente va a aparecer gente, y como lo decía el Nuevo Testamento, cuando incluso Jesús estaba en su ministerio, que dice, Señor, Señor, te llamamos, predicamos en tu nombre, ¿verdad? Estaba yo en la iglesia, servía en la iglesia, hacía de todo en la iglesia, pero Jesús va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hubo un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? El arrepentimiento, como lo dijimos al principio, ¿qué genera? ¿Qué va a generar? La diferencia, va a mostrar esa diferencia entre el justo y el pecador. El arrepentimiento tiene que mostrar la diferencia entre justo y pecador. Alguien que se arrepiente, que viene a los pies del Señor, no va a ser la misma persona, definitivamente no va a ser la misma persona, ¿sí? Tiene que haber cambios, tiene que ser visible ese cambio. Y número 2, el arrepentimiento que refleja la diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Qué fuerte, hermano, de verdad, muy fuerte, pero así lo dice Malaquías. En los versículos, ¿se acuerdan de esos versículos? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre ¿quién? El justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El arrepentimiento es el previo a esto. Así que, como aplicación para esta mañana, aplicación, la preocupación mayor de Dios tiene que ver con el bienestar espiritual de su pueblo. Cualquier iglesia que no pone el bienestar espiritual de la congregación en su más alta prioridad ha fracasado en seguir el ejemplo del Señor. Por eso aquí lo que predicamos es una relación con Dios, ¿sí? Hay que hacer un autoexamen en el tiempo, eso es bueno. Y yo tengo una idea. Creo que somos el reflejo acá en la iglesia de lo que hacemos en nuestra casa. Alguien que no sé si lo voy a decir bien, pero alguien que creo que no canta acá es porque quizá no lo hace en su casa. Alguien que de repente
no viene y le siente el sabor de lo que es la iglesia, es porque quizá no ha tenido esa relación con Dios. Y aquí es de mantenernos al día, esforzarnos en nuestra relación con Dios. Así que, hermano, el arrepentimiento, hagamos un examen de nosotros. ¿Por qué lo hago? Es una canción de Marcos Witt, muy bonita, ¿verdad? Es por ti, creo que se llama, que dice que ¿por qué hago todo lo que hago? Y al final dice es por ti, por el amor que me has dado, hago todo lo que hago. Nosotros debemos hacer eso. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué sirvo? Si lo hago de verdad porque nace en mi corazón y estoy agradecido con Dios, perfecto, estamos encaminados. Pero si hay alguna duda de por qué lo estoy haciendo, de repente hay que fortalecer ese lazo de relación con Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos porque hemos llegado al final de este estudio, Padre, donde podemos ver tu mano de poder tocando siempre a nuestras vidas, Señor, dándonos ese mensaje que necesitamos para siempre permanecer en esa relación contigo. Gracias por esa misericordia que nos da, Señor. Bendecimos tu nombre y agradecemos por lo bueno que eres. Queremos pedirte que esta mañana tú permitas que yo pueda entender ese amor de parte tuyo. Y te pido que podamos estrechar esos lazos de amor entre nosotros, Padre, que quizá habíamos descuidado en algún momento. Eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias a Samuel por la enseñanza en esta mañana. Le invito, hermano, a que podamos entonar las estrofas del himno 105. Himno 105, Rey de mi vida. Rey de mi vida, himno 105 en sus himnarios. Y para los que nos están viendo, ya hicimos una oración de gratitud. Así es que si nos pueden mandar por el chat cuál fue el motivo por el cual hoy agradeció a Dios. Así es que le invito a que nos ponga ahí en el chat. Y en lo que nosotros cantamos este himno tan precioso, Rey de mi vida, 105 en nuestros himnarios. Rey de mi vida, eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. La segunda estrofa dice: mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrí
queremos serte fiel, Señor. Seguimos con nuestra programación. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Qué privilegio volverles a ver a cada uno de ustedes. Y pues vamos a tener una oración, esta vez una oración por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Así es que voy a pedir a mi hermano Mario, quien es el designado en esta mañana, para que pueda tomar este privilegio. Por este gran privilegio que tenemos de estar en este lugar para alabarte y glorificarte, y asimismo agradecerte por este momento en que vamos a participar todos en las ofrendas y en los diezmos. Te pedimos, Señor, que las bendigas y que bendigas también a cada corazón alegre. Gracias te damos, Señor, porque con esto podemos participar en la proclamación de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esa gran oportunidad y somos dichosos porque podemos darte un poco de lo mucho que tú nos has dado. Y lo que te damos, de ti lo hemos recibido. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendice a cada dador alegre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Gracias a mi hermano Mario. Cabe mencionar que mi hermano Mario es nuestro tesorero. Gracias por su participación, mi hermano. Y muy bien, hermanos, estamos ya despidiéndonos en esta mañana. Solo quisiera siempre dejar los anuncios que mencionamos. Siempre, cada vez que usted entre acá, obviamente van a haber hermanos que les van a estar tomando la temperatura, les van a estar echando gel. Siempre aquí mantenemos usando nuestras mascarillas. Obviamente, después de nuestra clase dominical para los adultos, viene la clase de los niños. Así es que mi hermana Francisca y mi hermana Kelly ya están listas para recibir a los niños. Levanten la mano, mis hermanas maestras. Ahí están mis hermanas maestras. Solo mi hermana Francisca se ven en el cuadrado de la toma, pero por acá está nuestra maestra Kelly. Entonces, solo dije clase de niños y les cambió el rostro, ¿verdad? Ellas son apasionadas cuando decimos que vamos a dar clases. Así es que los niños listos para recibir su clase a continuación. Y bueno, hermanos, fue un privilegio estar con ustedes hoy y vamos a recordar también las próximas transmisiones. Los días martes hay un momento muy especial de oración, así es que los invitamos el próximo martes, ¿verdad? Hoy, nuestro último domingo del del mes número 11. Ya entramos al mes 12 y ya se nota, ¿verdad? Ya que hay Pascuas, ya viene la Navidad. Entonces, vamos a terminar con una oración dándole gracias a nuestro Dios en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por la meditación de tu palabra. Gracias porque pudimos cantar estos himnos tan preciosos. Gracias porque pudimos ofrendar. Gracias, Señor Jesús, te damos porque nos has permitido estar un momento más en este lugar, un lugar en donde hemos decidido buscar de tu presencia. En tu nombre, Jesús, te agradecemos por tantas y tantas bendiciones que recibimos de parte de ti a cada momento. Nos encomendamos en tus manos de amor, sabiendo que en tus manos estamos más que protegidos. En tu nombre oramos en esta mañana, un día domingo lleno de victoria. Llévanos a nuestro hogar con esa paz y con esa bendición. En tu nombre, Jesús, lo hemos hecho. Amén y amén. Un saludo también a todos nuestros hermanos que están desde su casa, una iglesia, una familia.